Estoy analizando la categoría del a priori antropológico desarrollada por Arturo Andrés Roig en su libro Teoría y Crítica del Pensamiento Latinoamericano de 1981. Y quisiera ahora pasar a comentar tres cosas referentes al uso de esta categoría. La primera es que, al igual que Sea, Roig piensa el pensamiento latinoamericano atendiendo a una prioridad del pensamiento sobre lo latinoamericano. Es decir, es pensamiento no porque sea latinoamericano, sino porque es humano. Y esto apunta precisamente a la categoría del a priori antropológico. No es un a priori latinoamericano, es un a priori antropológico. Lejos está de Roig, como también de Sea, la tesis de que la filosofía latinoamericana puede ser auténtica si es capaz de generar categorías inéditas, no occidentales, propias del ser latinoamericano. El hecho de que Roig comience su teoría con el a priori antropológico indica a las claras que la autenticidad es algo que se predica de lo humano, no de una particularidad cultural. Desde luego, como veremos, la cultura está mediada lingüísticamente y es un factor importante, pero el pensamiento no se reduce a la cultura. Pensar es una facultad humana que se expresa cultural e históricamente, es cierto, pero que no se reduce a ninguna particularidad histórica o cultural. Creo que es importante tenerlo en cuenta. El segundo comentario tiene que ver con la teoría del discurso de la que hablaba yo en el video anterior. Roig se distancia del circunstancialismo, decíamos, del primer Sea, porque Roig no piensa las ideas como una unidad separada del lenguaje. Esto es una diferencia muy importante con Sea. La idea para Roig queda convertida ahora en signo, que debe ser estudiado y entendido en el mundo del lenguaje. Como se ve, Roig comienza a hacer suyo el giro lingüístico que hacia los años 50 y 60 estaba revolucionando las ciencias humanas en Europa, en el que el lenguaje no es visto ya como un atributo del sujeto, sino como una estructura. Esto, desde luego, comenzó a desestabilizar a la filosofía de la conciencia, para la que el lenguaje es una expresión del logos, del pensamiento. Ahora bien, parece claro también que aunque Roig acepta algunos presupuestos del giro lingüístico y critica la historia de las ideas por continuar atrapada en el paradigma de la filosofía de la conciencia, como en el caso de Sea, no acepta, sin embargo, los presupuestos del estructuralismo, sino que continúa moviéndose en el marco de la filosofía clásica alemana, sobre todo la de la vertiente neokantiana de finales del siglo XIX, Dilthey, Rickert, etc. Roig no acepta, por ejemplo, que el lenguaje gobierne sobre el pensamiento, como decía Saussure, y se convierta en una condición del pensamiento. Tesis difícil de digerir no solo para Roig, sino para casi todos los filósofos de formación clásica, los fenomenólogos, por ejemplo, quienes sospechan que esto podría conllevar la muerte del sujeto, es decir, la renuncia a que la razón pueda ser capaz de modelar nuestras acciones. Sartre, por ejemplo, se oponía directamente a los estructuralistas debido a su tufillo antihumanista. Y es esto exactamente lo que hace también Roig. Todo esto explica por qué, aunque Roig acepta que la historia de las ideas debe convertirse en una teoría del discurso, no acepta, sin embargo, la soberanía total de las estructuras lingüísticas sobre el sujeto. Roig, en últimas, es un humanista. Sigue apostando a la capacidad moral del sujeto. Toda su teoría es en realidad una teoría de la subjetividad. Por eso dice, cito, el acto valorativo originario es una posición axiológica que hace de supuesto en el clásico sentido de suppositum o hipoteton, aquello de que depende o en lo que se funda toda afirmación posible sobre el mundo, aun cuando la conciencia no pueda ser probada como anterior ontológicamente al mundo, sino todo lo contrario. La realidad que hace de referente es siempre anterior al lenguaje, aun cuando éste constituya el modo de prioridad del sujeto frente al objetivo, que es únicamente posible como un sistema de códigos desde los cuales convertimos el mundo en objeto de un sujeto. Fin de cita, páginas 77 y 78. Como vemos, se trata de un giro lingüístico, pero a medias. El conocimiento, aunque ya no se significa en el mundo de la conciencia, sino en el del lenguaje, ni en el mundo del concepto, sino en el discurso,
continúa siendo conocimiento de un sujeto sobre un objeto. El lenguaje es visto por Roig tan solo como una mediación, como dice en la página 42, con lo cual uno podría pensar que la ampliación metodológica de la historia de las ideas que propone Roig retiene una consideración formal y por tanto ahistórica del pensamiento que continúa presa de la teleología. Un tercer punto que quisiera señalar a propósito de esto mismo y en relación con lo dicho por Roig en la introducción a su libro, es que Roig es heredero del historicismo alemán y su propuesta de ampliar metodológicamente la historia de las ideas no supone en ningún momento el abandono de esta tradición, desde la que piensan también Ardao y Sea. En particular, Roig da mucho peso a la concepción diltayana del horizonte de comprensión. Vale decir, la tesis según la cual solo es posible pensar desde unos pliegues de sentido ya constituidos históricamente. Nadie piensa desde el punto cero, sino desde un mundo colectivo ya preñado de sentido. Cita: hay un yo y al mismo tiempo un nosotros, dados en un devenir que es el de la sociedad como ente histórico-cultural, captado desde un horizonte de comprensión, desde el cual se juzga toda identificación y por tanto toda autoafirmación del sujeto. Página 21. Lo cual significa que siempre nos abrimos al mundo desde un mundo ya simbólicamente estructurado y colectivo, pero que se halla también en conflicto con otros mundos. Cito: doble función a la vez cognoscitiva y axiológica, previa a toda expresión discursiva teorética, en la que todo conocimiento se organiza sobre un código de inclusiones y exclusiones. Fin de cita, página 22. Es decir, que un sujeto puede ponerse a sí mismo como valioso, pero siempre en relación de antagonismo con otros sujetos. A partir de aquí, Roig formulará la tesis de que el historiador, en este caso más bien el filósofo, debe examinar el conflicto de los valores, muy a lo Ricoeur, que está debajo de la confrontación entre discursos contrarios. Problemática que conducirá a Roig hacia una especie de dualismo en el que el filósofo debe determinar la estructura de un discurso liberador y un discurso opresor. Bien, quiero pasar después de haber analizado un poco esta categoría del a priori antropológico, quisiera ocuparme ahora de otro problema grueso que toca Roig en su libro, que es el problema del comienzo de la filosofía. Después de haber analizado brevemente cuáles son las herramientas conceptuales de las que se apropia Roig, quisiera mirar ahora el modo en que las utiliza para interrogar a los textos del pasado latinoamericano, es decir, cómo es que hace la historia de las ideas. Ya vemos que su emprendimiento es análogo al de Sea y Ardao, pero sus herramientas y su uso son diferentes. No es el historicismo de Ortega la fuente de la que bebe, sino el historicismo alemán de fines del siglo XIX combinado con una teoría del lenguaje de proveniencia francesa. Si bien la intencionalidad de su obra es similar a la de Sea, indagar por la constitución de un sujeto latinoamericano capaz de articular un discurso de liberación. Roig entiende su labor como el intento de reconstruir y reivindicar un pasado intelectual en el que se han producido esfuerzos de autoafirmación subjetiva frente a lo que él llama el discurso del amo. A través de un complejo proceso de luchas, derrotas, interrupciones y renacimientos, en América Latina se ha logrado construir una filosofía propia mediante la decodificación del discurso opresor. Esa es la tesis general de Roig. Y tal es el objetivo que se propone perseguir en los capítulos 2 y 3 de su libro Teoría y Crítica del Pensamiento Latinoamericano. Pero antes de comenzar y analizar este recorrido, quisiera valorar y volver brevemente a lo dicho en la introducción del libro, donde Roig recurre a Hegel para preguntarse por el comienzo de la filosofía e interpreta el texto hegeliano, Introducción a la Historia de la Filosofía, decíamos, como diciendo lo siguiente: la filosofía encuentra su condición de posibilidad en la autoafirmación de un sujeto que se pone a sí mismo como valioso y da valor al hecho de conocerse a sí mismo. Al parecer, Roig se refiere a la sección B de la edición de Michelet, traducida por José Gauss, en donde Hegel afirma lo siguiente, cito a Hegel: para poder filosofar es necesario que la formación espiritual de un pueblo haya alcanzado un cierto grado de desarrollo. Y agrega luego Hegel: la forma de una determinada filosofía se da simultáneamente con una determinada forma de los pueblos bajo la cual surge, con su moral y su vida social,
sus actitudes, sus hábitos y sus costumbres. Fin de cita. Roig lee esto como la tesis de que antes de la filosofía debe haber nacido un pueblo que la exige, que la solicita, como medio para conocerse a sí mismo y como modo de conocimiento de sus propios hábitos, costumbres y modos de vida. Primero entonces la constitución de un nosotros que tiene como valioso el conocerse a sí mismo. Todo esto significa que la pregunta por el comienzo de la filosofía latinoamericana no debe responderse recurriendo inicialmente a ningún texto que exprese de manera virtuosa el manejo de cuestiones técnicas de la filosofía, sino de un sujeto colectivo que en algún momento de la historia pone en acto el a priori antropológico y se pone a sí mismo como valioso. La diferencia con Hegel es que Roig mientras que Hegel remite a un comienzo absoluto, que es en Grecia, el pueblo griego, pues, Roig habla más bien de muchos comienzos y recomienzos en la historia de América Latina. Es decir, que la cuestión del comienzo de la filosofía latinoamericana no es un asunto puramente cronológico, sino que es ante todo un asunto axiológico. La filosofía latinoamericana ha comenzado muchas veces, siempre que ha sido solicitada por un pueblo, por un nosotros. Con lo cual ya vemos la estrategia de Roig, muy típica por demás de la historia de las ideas. La filosofía no es un saber técnico y académico, sino un discurso de autoconocimiento que puede manifestarse de diferentes formas: el ensayo, la proclama, el tratado, como decía Gauss. Lo central aquí es que este discurso está en antagonismo con otros discursos, pues el autoposicionamiento de un sujeto como valioso solo es posible relacionalmente, es decir, que exige el reconocimiento, tal como lo dijera Hegel.